Hoy en Docentes Magazine Arte y Cultura nos encontramos con Martín Camargo, quien nos está hablando sobre una de las artistas más interesantes de Bucaramanga y Santander de la década de los 70. Martín, cuéntanos sobre esta artista y sobre la charla. Bueno, muchas gracias como por darme el espacio para hablar sobre María Victoria Porras Giordanelli, que en realidad es una artista de Barranca Bermeja. Nació allí y estudió en la Universidad Nacional de Colombia. Su obra se expone en los principales proyectos expositivos de la década de 1970. Se concentra en la obra gráfica, en el grabado, también hace algunas esculturas, y en la charla que se acabó de realizar en los espacios del Banco de la República, en la sala de conferencias, se exploraron 3 momentos. Primero, un recorrido por su trayectoria, un dossier mínimo. Después se miró lo que era la cultura visual de los años 70 en Colombia, como por ejemplo el arte conceptual, el fotorrealismo, el arte comprometido de izquierda, el minimalismo. Digamos que se trató de ubicar su obra en ese ámbito. Y finalmente se habló de algunos de sus trabajos gráficos, tratando de mirar cómo en su obra hay una dialéctica o una tensión entre la cultura, la modernización, la tecnología y el papel que los seres humanos cumplen en esa mediación, que en este caso puede ser de ausencia cuando las instituciones políticas no se comprometieron en esa década con una modernización mucho más seria, ¿no? Entonces es una artista que pues, los invito a explorar. Hay unos artículos en internet sobre ella. Hay uno que se publicó en los cuadernos de arte y música, artes escénicas y visuales de la Javeriana, que se titula María Victoria Porras en clave constructivista. Y pues bueno, eso es, los invito un poco como a seguir el magazine también, seguir explorando el arte y la cultura de Bucaramanga y Santander, y muchas gracias. Docentes Magazine Arte y Cultura, desde el Banco de la República de la ciudad de Bucaramanga. Del artista en términos de exposiciones. Participó en la tercera Bienal Británica Internacional de Grabado. También participaría en la cuarta, que es en el 74, y hay un motivo para que aparezca en esta exposición, es que ella gana una beca del ICETES para estudiar grabado en la Escuela San Martín de Londres, que el otro egresado eminente de allá es Jaime Tarazona, que también estudió en St. Martin's College. Y eso le permitió establecer ese contacto con Inglaterra para enviar más adelante grabados para esta exposición, y encontramos ahí este catálogo. Es muy curioso porque, insisto, es algo que llama la atención, que la artista tuvo una gran presencia internacional. Ese mismo año también participó en la exposición de diseños originales en Yugoslavia y en Estados Unidos pues más adelante. ¿Por qué va a ser pues relevante esto? Bueno, acá tenemos como 1980, voy a detener en un momento. En el 75, gracias a esa beca del ICETES, participaría en el Salón ACOPES, que es el Salón de Profesionales Beneficiarios de ICETES. En el 76 tendría una exposición en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es el que les digo que me permitió establecer la relación con ella, y en la Asociación de Ingenieros de San Cristóbal. Y tenemos acá que en la cuarta Bienal de Arte de Medellín expone las esculturas, y esta que se llama Ciudad de Carlos está constituida por madera, aluminio y tenía neón, que es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Las luces de neón no se alcanzan a ver, pero que de algún modo ella ya estaba en contacto con lo que era el arte conceptual de Estados Unidos. Pensemos en Dan Flaman y en sus trabajos con luces de neón, porque insisto que el conocimiento visual del artista era muy amplio, porque ella, además de exponer en el MIT, había hecho un curso de dibujo en Boston. Entonces estableció un contacto con Estados Unidos e Inglaterra que le permitió tener una mirada muy amplia del arte. Bueno, participa en Medellín en esa exposición. Y bueno, ¿por qué es importante también esta exposición? Porque se realizó paralelamente un coloquio que se tituló el Primer Coloquio Latinoamericano de Arte No Objetual, y allí se pudieron escuchar ponencias de muchos críticos latinoamericanos
donde hablaron de la actualidad del arte de Latinoamérica respecto al resto de vanguardia. Entonces escuchó pues a Marta Traba, a García Canclini, Eduardo Serrano, Álvaro Barrios, y por fin se habla de un arte conceptual colombiano en términos estrictos. Antes se había utilizado el término en la prensa, pero no de una manera técnica, y es acá en este primer encuentro de arte no objetual. Fíjense lo curioso, arte no objetual, cuando la idea inmediata de arte es un objeto para nosotros, pero están planteando si es posible hacer arte con ideas, con lenguaje o desmaterializarlo. Eso fue lo que convocó esa Bienal del 80 paralelamente a ese coloquio. Listo. Bueno, hasta ahí más o menos vemos la participación del artista. Hemos visto algunas obras del artista, pero quiero que miremos las que nosotros estudiamos. También escribió los caballeros. María Victoria ha preferido la realidad industrial y urbana, que es hoy por hoy la realidad fundamental. En los grabados de Porras el tema fundamental es la estructura, la máquina, la conexión. En estos trabajos hay dos cosas importantes: el diseño puro y la referencia al espacio tridimensional. Lo que nos parecía un poco extraño era que hiciera una lectura tan formalista de la obra de Porras. ¿Por qué razón? Se las voy a mostrar. Esta es una de las obras que se encuentra en el libro de Historia del Arte Colombiano. Se titula Ramajes del Hombre, su hierro, número 1. Si usted ve, sí, claro, hay elementos industriales cercanos a la ingeniería. Se puede hablar de formas puras, pero lo que no entendíamos era cómo se vinculaban esas formas puras al título de la obra. Porque es un título muy metafórico, Ramajes del Hombre. Es como si el hombre fuera un árbol y esto fuera una extensión de sí mismo. Entonces, a partir de eso, la cuestión era la siguiente: ¿será que Germán Rubiano Caballero no se equivocó al interpretar la obra? Porque señalábamos que no sería mejor pensar que no es conveniente hablar del nuevo realismo de Hegel, donde ya la modernización se ha llevado a cabo, sino más bien pensar que en Colombia lo que está discutiendo el artista es una modernización que quedó truncada, que quedó cerrada, que quedó tapiada por la falta de voluntad política. Y es que en realidad, aunque no es una obra abiertamente melancólica, uno siente que hay algo mal, y es que la estructura nunca se construye en su totalidad, siempre está. Lo mismo veíamos en la anterior, mecánica quieta y vuelta. Si ven que es una estructura pero nunca lleva hacia algún lugar. Entonces, por eso empezamos con Germán Rubiano Caballero, pero nos parecía que su énfasis en la realidad industrial y urbana, en el diseño puro y como en un homenaje a la máquina, nos parecía sospechoso, porque parecía estar hablando más de una artista europea o norteamericana, estadounidense, que una artista latinoamericana. Entonces decidimos arriesgarnos una idea, y era que esta obra había que enmarcarla entre el deseo de modernización y el hecho de que la sociedad todavía estaba en proceso de alcanzar esa modernización. O sea, hay una tensión entre lo que no se ha dado y lo que se desea que se dé. Bueno, eso lo decíamos a partir de esos extremos clausurados, y pues tendríamos pensar que también hay un elemento crítico en la obra que no es evidente, pero que se explicaría porque también al educarse en la Universidad Nacional llevaría a que su obra no es una representación ingenua de la realidad, sino simultáneamente una crítica de lo que es la modernización. Esta es la otra obra, es un tríptico. Lo que sí tengo que reconocer es lo fascinantes que son los colores. O sea, les digo, lástima que esa fotografía, esa escultura no estuviera en color, porque lo que ella me dice es que mire, yo usé plásticos de colores, la caja era azul brillante. O sea, por eso lo extravagante que menciona Rubiano Caballero, ¿no? Extravagante en términos formales. ¿Y esa obra se detuvo? ¿Qué pasó con ella? No, hay que rescatar eso, el color es abiertamente sensual, y es algo que sí rescata Luis Kamnitzer, un escritor uruguayo, un artista uruguayo, en un libro que se llama Conceptualismo Latinoamericano. Dice que el arte latinoamericano, por más conceptual que haya sido, nunca renegó de lo sensual, y en este caso del color. Es una delicia el color.
voy a mostrarles las 3 obras para que vean lo hermosas que debieron verse montadas en una exposición. ¿Sí ven? O sea, cromáticamente no hay ningún temor por la saturación en el color. A partir de esta lectura, pues nosotros decíamos, ¿será que el historiador Germán Rubiano Caballero no tenía más bien una idea más formalista del arte y un poco materialista, como un poco marxista? Porque lo que uno ve en el título es que más bien hay una síntesis entre lo humano y lo cultural. Es decir, lo humano se naturaliza, es decir, el hombre se convierte en un árbol, y simultáneamente lo cultural se transforma en algo natural. Hay una síntesis, hay una unión entre ambos aspectos que lleva a pensar que deberíamos tal vez proyectar lo que es el desarrollo más como continuar la evolución de la naturaleza y no tanto su destrucción. Estos son ramajes, son como si los ramajes del hombre es como si el proceso de construir la modernidad fuera ampliar o construir una segunda naturaleza, como lo llaman ciertos marxistas, que van a ser prótesis humanas que compensan lo que el cuerpo humano no puede hacer. O sea, claro, nosotros piensen la idea de prótesis como que nosotros no podemos volar, pero el avión nos permite recorrer esas distancias. Pero con el color como que le quita la dureza del hierro. Sí, claro, la humaniza. A mí me parece que el color humaniza la estructura, que es algo que intentó hacer en su momento Negret. ¿Sí? Usted piensa que a diferencia de Ramírez Villamizar con sus estructuras oxidadas, Negret al usar el color le da un elemento humano casi fantástico, y acá lo que usted me señala me parece importante porque el color de algún modo humaniza esa estructura. Pero insisto, no nos olvidemos de estas tapias, ¿no? esta estructura clausurada. Y nos preguntábamos entonces, pues, ¿por qué la preocupación del artista por representar estas estructuras? Y en la entrevista que nos concedió, pues digamos que la entrevista estructurada que logramos conseguir, donde le enviamos las preguntas, ella nos respondió a través del correo electrónico, nos dice lo siguiente sobre sus obras. Dice: el haber nacido y vivido en Barrancabermeja influenció profundamente el trabajo que realicé, sobre todo por la incidencia que tuvo la industrialización y la gran maquinaria industrial de la refinería en la elaboración de mis imágenes. O sea, ella reconoce que fue para ella muy impactante ver ese escenario, ese paisaje industrial en medio de el Magdalena. En estas se fue representando con bastantes modificaciones el sentido de lo duro, lo frío y lo mecánico que me rodeaba. Un mundo que en mi imaginación contrastaba con lo orgánico e incontrolable de aquella naturaleza selvática y el río que me rodeaba, pero que poco a poco fue convirtiéndose en algo más dentro del paisaje, como si de extensiones naturales se trataran. O sea, esa primera percepción de algo duro, externo, frío, que no le pertenece y que contrasta con lo selvático, que puede ser, digamos, que la noción de selva que tiene obviamente de Colombia y del Magdalena cualquier extranjero, para ella se fue fusionando en lo que son los títulos de las obras, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque vemos que hay una relación entre la naturaleza, como es en términos ramajes, el hombre y la tecnología, el hierro forjado, el hierro que se transforma en estructura. Y que nos podría llevar a preguntarnos si su obra está interesada en la pregunta de saber en qué medida la naturaleza inorgánica, es decir, la naturaleza industrial, tecnológica, ingenieril, sirve como suplemento para que los seres humanos resuelvan cuestiones prácticas a lo largo de su historia. O sea, una visión como que si no podemos volar, inventamos una máquina que nos permita hacerlo. Si no podemos, pues digamos que si las distancias son muy largas, los puentes son una forma de reducir el tiempo en términos de espacio, ¿no? Eso es lo que nos parecía muy, muy importante, y por eso queríamos escribir ese artículo, para de algún modo poner en cuestión la interpretación de Rubiano Caballero y tratar de mirar qué tanto había incidido el hecho de haber nacido en Barrancabermeja en su obra. Bueno, estas son las 3 obras que las pueden encontrar en la enciclopedia Salvat. Estas imágenes sí se encuentran allí. Estas no son las que están allí, estas me las envió directamente el artista, y
por eso tienen un color un poco más saturado que podemos encontrar en el libro. Voy a saltarme un momento y voy a hablar de la última obra, que es Metales para una soledad. Esta es lápiz y acrílico, porque a partir de esta también encontrábamos que aún así siempre va a haber un elemento crítico en su trabajo, porque lo que uno acá ve es una estructura metálica que flota en el vacío, como si fuera una forma platónica, una forma en estado puro, distante de materializarse en el espacio y el tiempo, con el riesgo de quedarse encerrada en el papel, convertirse en una ruina en el papel y recordarnos a través de esa ruina histórica que efectivamente la modernización no llegó a Colombia tal como se esperaba. O sea, cuando usted ve esto, parece más un dibujo, pues el dibujo tiene color, pero parece más un dibujo que se hace en la oficina de un diseñador que lo que sería la oficina de un ingeniero. ¿Por qué? Porque la forma está flotando en el vacío, no tiene realidad histórica. Y a veces siento, cuando yo veo las anteriores, por más que tengan estos soportes diagonales, siento que las obras siempre están flotando en el vacío, que no tienen soporte histórico, que no son reales, son más un deseo, más que una realidad. Y eso es lo que, pues con eso más o menos es que terminamos el artículo con Leonardo que escribimos, señalando que tal vez esa visión crítica de lo que es el arte está vinculada con lo que fue su educación en la Nacional. Ella estudió artes entre el 67 y el 71 y tuvo profesores a los que aprecia mucho. Ella me mencionó tres, que fueron Humberto Giangrandi, Carlos Granada y Luis Ángel Rengifo, pero también nos comentaba que había pasado mucho tiempo en el taller de grabado, donde tuvo profesores como, bueno, Quijano, Giangrandi, Velázquez y compañeros bastante importantes que van a ser los que van a llevar a cabo la obra gráfica de los años 70. ¿Por qué es importante? Pues porque tal vez este contacto con el taller de grabado y la Universidad Nacional la llevan a tener una visión del arte crítico no como representación de la violencia en sí misma, o sea, no como tomar una fotografía de la violencia y trasladarla a una pintura, sino más bien como fragmentos críticos. O sea, esto es un fragmento de una estructura más grande que en la ausencia de lo humano y del cuerpo humano nos insinúan el fracaso de la modernización colombiana. O sea, no es una crítica directa como cuando vemos de pronto los cuerpos desmembrados en los grabados de Rengifo, sino más bien como la falta de voluntad política y la falta de voluntad del cuerpo humano para volver esto real. Por eso insisto que yo sospecho que eso la llevó a que se dedicara a la pedagogía, al diseño de material pedagógico y no solamente al arte. La producción gráfica y visual de la década se caracteriza por algo que Marta Traba llamó, o sea, lo denominó de la siguiente forma, y era, ella decía, mire, usted va a encontrar que el arte colombiano siempre va a caracterizarse por la presencia encarnizada de la imagen del hombre. Es un arte humanista, un arte que gira alrededor del cuerpo humano. Y acá les voy a mostrar un conjunto de obras que nos validan esa hipótesis. Guardadas las proporciones, ese me hizo recorte. Este recorte de prensa lo traigo es porque quería señalar que precisamente acá está, habla sobre el taller de grabado de la Nacional y mencionan en la nota de prensa del Tiempo a Juan Manuel Salcedo, Darío Morales, Luis Paz es de Cúcuta, es un artista muy relevante del norte de Santander, María Victoria Porras, Francisco Roca. Este artista es muy curioso, se radicó después en Francia y su hijo es uno de los artistas de hip hop y rap más importantes actualmente en Colombia, Jorge Madriñán, etc. O sea, sus compañeros fueron muy relevantes dentro del arte de los 70 y los profesores fueron aquellos que llevaron la gráfica testimonial, la gráfica como combativa a un nivel bastante alto. Entonces quería señalar eso porque me gustaría indagar más cómo era el ambiente formativo en la Universidad Nacional en esa década. No hay un texto completo sobre eso, hay fragmentos, pero una pregunta importante es cómo se forman los artistas y cómo es su ambiente educativo para tratar de entender por qué de algún modo hacen las obras que terminan exponiendo y optan por ciertas opciones.
Estas son las obras que les quiero mostrar de la década finalizando del 60 hasta el 70. Fíjense que son obras donde siempre el cuerpo humano es el protagonista. La cosecha de los violentos de Alfonso Quijano, por ejemplo, que pueden ir desde una representación realista, como vimos en Mariana Varela, hasta algo más expresionista y deformado, pero siempre el hombre es el centro de la imagen. Lo que decía Traba, ¿no? Presencia encarnizada en la imagen del hombre. Beatriz González, asesinada a mujer en hospedaje, no ha sido posible identificarla. Estas obras de González se conocen menos que las que de pronto hemos visto en exposiciones, ¿sí? Que son más irónicas. Augusto Rendón, que fue profesor de María Victoria Porras, homenaje a Cadete de la Paz. Fíjense que acá encontramos otra vez el cuerpo humano. Casi una forma con una construcción casi renacentista, ¿no? El triángulo en la mitad, que estructura la imagen. Clemencia Lucena, fuera del imperialismo yanqui, que es la artista que les decía que se había comprometido con la versión más radical de la izquierda. Criticó mucho el Salón del 72, ese que les dije que fue muy polémico, del Salón Nacional. Pedro Alcántara, retrato de un guerrero. Luis Paz, que es el cucuteño, yo soy el rey y amo la ley, también estudió en la Nacional. Y María de la Paz Jaramillo, la señora Malbec II. Entonces, ¿por qué mostrar estas imágenes para terminar? Porque la singularidad, termino con este pequeño fragmento y pues si quieren hablamos un rato. La singularidad de la obra gráfica de Porras para el arte colombiano de la década del 70 radica en que habla desde una posición crítica, casi filosófica, de estructuras abstraídas de sus usos prácticos, que no han logrado salir de la idealidad del dibujo y que en el papel corren el riesgo de convertirse en fósiles aislados, fragmentados y alegóricos de la modernización colombiana, porque en ellas los hombres han estado ausentes. La idea es la ausencia de lo humano, que no es antihumanista, no queremos llegar hasta allá, pero sí nos parece que habría que reivindicar eso. Todos siguen hablando, muchos de estos artistas encontramos que se centran en lo humano y ella más bien es en la ausencia de la voluntad humana.